Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Estamos ya en la semana número 3 del proceso de ya llegando a al final de esta tercera unidad. Prácticamente estamos ya en la tercera. Vamos a ver las actividades correspondientes a esta semana. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Aquí tienen el documento. Estamos en la materia de inglés, en la unidad número 3 con el tema gramática, con el tema número 3 adjetivos distributivos. Es el tema que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Vamos a ver, en este contexto dice, usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a, tienen que proporcionarnos la conceptualización, la respuesta obviamente en español dentro de esta pregunta. La siguiente dice, menciona cuando utilizamos every. Cuando utilizamos, ustedes tienen que indicar, de acuerdo a la regla gramatical que tienen en su material de apoyo, cuando utilizamos la terminología every. La siguiente dice, cuando usamos los adjetivos posesivos, menciona dos reglas con un ejemplo cada uno. Obviamente, el momento que ustedes van a proporcionar la idea de cuando utilizamos los adjetivos posesivos, eso solo hace en español. En este caso, tienen que mencionar dos reglas del uso de los adjetivos posesivos y cada regla tiene que estar acompañada de un ejemplo. Ese ejemplo tiene que estar en español y también tiene que estar en inglés. La cuarta actividad dice, los adjetivos posesivos son, ¿cuáles son los adjetivos posesivos? Y al último tenemos los adjetivos ordinales, se forman añadiendo el sufijo, ¿qué tipo de sufijo? Al número. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que completar en esa parte. Recuerden que todo esto lo tienen que hacer en su hojita de trabajo. Tienen que copiar las preguntas y dar respuesta en cada uno de ellos en su hojita. Por ende le dice la instrucción, y recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada para el desarrollo de esta tarea y como de las otras, tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea, cumpliendo con el esquema que se les presenta a continuación. Cumplen con todos los requisitos que se les ha proporcionado, la información que se les solicita e inmediatamente proceden a desarrollar su tarea. Deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones y al final de ese proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema adjetivos distributivos correspondientes a la semana 3 del 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 13 de mayo, la fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Es que tienen toda la información pertinente para desarrollar la presente actividad, para el desarrollo de la presente tarea. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de la tarea que ustedes tienen para la presente semana, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a iniciar y vamos a iniciar mencionando qué son los adjetivos distributivos, cuándo los utilizamos y cuáles son las características fundamentales. Usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular que normalmente incluye un grupo colectivo o más de una persona. Esa es la actividad fundamental cuando utilizamos los adjetivos distributivos. Entonces, una vez más, usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular, pero que ese nombre singular abarca a un grupo colectivo o un grupo de personas. Es lo que hace los adjetivos distributivos. Dentro de esta primera etapa tenemos el primer adjetivo distributivo que es each. Each se traduce al español como cada.
siempre hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Esa es la función primordial de each. Si hacemos referencia a each thing o each person, cada persona o cada persona, perdón, la primera cada cosa, each thing. La segunda, each person, cada persona. Vamos a ver cómo se los utiliza en cada uno de esos casos. Estamos haciendo referencia a cada miembro del grupo y considerándolos individualmente también. Entonces aquí, obviamente, cualquiera de estas dos determinaciones podemos utilizarlos, tanto each thing y también each person. Recordemos que each se traduce al español como cada. Entonces, each thing es cosa. Entonces tenemos each thing, cada cosa, o each person, cada persona. En este caso, vamos a ver los siguientes ejemplos en cuanto a la utilización de estas dos determinaciones. Tenemos la primera, his shield and a toy. Cada niño tenía un juguete, dice. His shield had a toy. Cada niño tenía un juguete. La siguiente dice, his man has his life. Cada hombre tiene su vida. Entonces ahí estamos haciendo una referencia, estamos identificándoles, estamos utilizándoles en función de una sola persona y al mismo tiempo en nombre de un grupo. Utilizamos también dentro de estas características otra determinación como es every. Y, por ejemplo, hemos utilizado siempre every day, cada día, por ejemplo. Entonces, utilizamos every, se traduce al español como cada. Cuando se utiliza every, every se utiliza para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las partes de algo. Alguien, por tanto, en la traducción al español, el sentido de todos, solo every puede ir acompañado con nombres singulares y no con nombres plurales. Eso quiere decir que every no se admite con sustantivos pluralizados. Se utiliza solo con sustantivos en singular. No se puede utilizar con plural. Dentro de estas características tenemos las siguientes oraciones. De ejemplo, tenemos every village has a church. Todos los pueblos tienen una iglesia, donde every, en este caso como tal, ustedes lo pueden observar aquí, vamos a poner every, en este caso es un adjetivo, en este caso distributivo. Village es el sustantivo a quien describe. Por lo tanto, este village obviamente se encuentra singularizado. Village has, en este caso, es una de los verbos tener. Tenemos un artículo indefinido. Y por último, tenemos un sustantivo a quien se refiere. En este caso, church. Entonces, de esa manera tenemos every village has a church. Todos los pueblos tienen una iglesia. Every, obviamente, se traduce como todos. Vamos al siguiente. Every man know it. Todos los hombres lo saben, dice. Every man know it. Entonces, aquí tenemos igual la determinación every acompañado o prácticamente determinándole al sustantivo men, que es prácticamente el núcleo del sujeto de quien se está hablando en la oración. La siguiente oración dice, I go to the cinema every week. Voy al cine todas las semanas. Entonces, aquí tenemos igual every, tenemos la determinación every y obviamente tenemos el sustantivo, en este caso week, que son semanas. Entonces aquí podemos identificar cuándo se los utiliza, cómo están utilizados. Una de las características principales cuando utilizo every es que siempre va a estar antes del sustantivo al cual va a describir, eso en función del adjetivo. Hemos visto el primero, el adjetivo each, y tenemos también el adjetivo every. Ahora vamos a ver la siguiente etapa que es el adjetivo hater. Vamos a ver cuándo lo utilizamos o vamos a ver cuáles son las características fundamentales cuando nosotros utilizamos esta determinación hater como adjetivo. Hater implica una elección entre dos personas o entre dos cosas. Pueden tener varios significados de acuerdo a su posición dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos hater of the chair will do. Cualquiera de las sillas servirá. Estamos hablando, obviamente, al decir cualquiera con hater, al implicar con cualquiera, eso indica que cualquiera de las sillas, estamos hablando de más de una silla, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos. Cualquiera de las sillas servirá, dice.
La siguiente tenemos, there were cars parked on either side of the street. Había coches aparcados en ambos lados de la calle, dice. Entonces, en este caso, en este caso, Heider ya tiene otro significado de acuerdo a la posición. En este caso, Heider obviamente determina la posición. En este caso, ambos, en dos sentidos. La siguiente tenemos el verbo, tenemos can't, el verbo poder, obviamente con el adverbio not están contraídos. Tenemos I can't find either pencil. No encuentro ninguno de los dos lápices. Volvemos a la primera opción, a la primera estructura de la regla gramatical que nos da. Tenemos que elegir entre dos opciones. Entonces, no encuentro ninguno de los dos lápices, dice. I can't find either pencil. Entonces siempre en este caso header igual como adjetivo viene a estar primero y luego está el sustantivo de quien se está hablando. Regresamos a la siguiente etapa que tenemos header, black or white, o blanco o negro. Aquí ya cambió totalmente la determinación, el significado, y en este caso header se determina o se traduce como o. ¿Por qué? ¿Por qué situación cambia eso? Porque tengo directamente las dos opciones a las cuales yo me voy a referir. Obviamente, unido por un adverbio, que en este caso es or, que se traduce al español como o. En este caso tenemos either black or white, o blanco o negro. De pronto en el color de alguna prenda de vestir, algo por el estilo. La siguiente tenemos I don't like him or his friend Heider. En este caso, Heider se va hasta el final de la oración. Dice, no me gusta él ni sus amigos tampoco. Heider lo determina como tampoco, que lo determina como, o lo describe como un grupo. A mí tampoco me gusta, se incluye al grupo. En este caso, neither también obviamente puede tener varios significados. Vamos a ver, hemos visto aquí en este caso header, otra variante es neither para distribuirlo, para acá, en este caso como adjetivo. Vamos a ver, hater, y habíamos visto que obviamente varía su significado. Esto varía de acuerdo a la posición en la que se encuentre dentro de la oración. En cambio, vamos a ver con neither, también puede tener varios significados. Neither, por ejemplo, neither book pleased me. No me gustó ninguno de los dos libros. En este caso, neither hace referencia al grupo de libros que no les gustó. Tenemos el siguiente, I don't like it, neither do I. No me gusta, dice a mí tampoco, se incluye, describe. Aquí neither lo describe, en este caso se une al grupo que no les gusta algo. En este caso se puede sustituir por nor, en este caso I don't like it, nor do I, o con ambos se utiliza la estructura neither. En este caso sería la oración quedaría de la siguiente manera utilizando la siguiente fórmula. Podría utilizarse neither o podría utilizarse nor, cualquiera de las dos. Tienen el mismo significado. Luego tienen un verbo auxiliar, luego tienen un verbo modal y por último tienen un sujeto. Esa es la estructura de la oración. Entonces, de esa manera estaría estructurándose las oraciones cuando nosotros vayamos a utilizar con la determinación, con el adjetivo neither, para obviamente determinar o describir las opciones que hay entre dos cosas, describir la inclusión en un determinado grupo de personas y por el estilo. Eso es lo que se utiliza tanto con estos adjetivos distributivos. Entonces aquí nosotros hemos visto los adjetivos distributivos, en este caso son facilitos, no son muchos en este caso que no hemos visto. Hemos visto each, el primero, each que se traduce cada, every que igual se traduce como cada, either que implica que opciones entre dos personas o dos cosas y de acuerdo a la posición de dentro de la oración puede variar y de hecho va a variar el significado. Neither igual también puede tener varios significados y también obviamente cumple la misma función de hater. Cumplen la misma función, obviamente, pero en determinadas actividades. Pasamos a la siguiente etapa que son los adjetivos interrogativos.
¿Cuáles son los adjetivos interrogativos? Los que sirven, los que te permiten hacer preguntas, los que permiten construir questions, preguntas en inglés. Vamos a ver cuáles son los adjetivos interrogativos. Los adjetivos interrogativos dentro del idioma inglés corresponden a los siguientes. En primer lugar, vamos a ver el primer adjetivo interrogativo, en este caso que es what. What se traduce a qué, a cuál. Por ejemplo, yo digo, what is your name? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuál es tu nombre? Digo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Utilizamos what cuando preguntamos por información específica sobre la información que queremos conocer o algo en particular. Ahí se utiliza el what, que prácticamente tiene dos significados al español, qué y cuál. Eso es la traducción de what. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Y nosotros en clases en los niveles anteriores, nosotros utilizamos justamente esto cuando estábamos viendo las diferentes estructuras de las horas, del tiempo. Entonces, yo en esta ocasión tenemos esta pregunta como los adjetivos interrogativos, los que generan interrogación, los que generan pregunta. En este caso tenemos el what, en este caso tenemos what time is it, que se traduce como ¿qué hora es? La siguiente dice what is telephone number? Le estoy preguntando cuál es su número telefónico. Entonces, aquí en este caso, what está con la contracción. Es prácticamente la forma, la long form, la forma larga sería what is his telephone number, pero en este caso aquí tenemos contraído y dice what's his telephone number. Nos permite dar una estructura un poco más sencilla en el momento de hablar. Entonces, de acuerdo a la estructura gramatical, este nos sirve para preguntar sobre información específica que queremos saber. Por ejemplo, qué hora es, cuál es tu nombre, cuál es tu número de teléfono, cuál es tu dirección y cosas así, cosas puntuales. En caso de la utilización de what. Pasamos al siguiente adjetivo interrogativo. En este caso tenemos which. Which sí tiene solo un significado al español. En este caso es cuál. En este caso vamos a ver cuándo usamos which. Which usamos en preguntas a las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando yo digo, me voy con un amigo o con una amiga a una tienda o un supermercado y le digo, ¿será este producto o será este otro producto? Entonces tengo dos o más, en este caso dos o más posibilidades de respuestas o alternativas para poderlos proporcionar. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente. En este caso tengo, which route should I take? ¿Qué carretera debo tomar? Si obviamente deben obligatoriamente haber dos o más opciones. Ahí le indican o por esta carretera o por esta otra carretera, puede decirte. Entonces, which route should I take? La siguiente dice, do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es el tuyo? Estoy preguntando que si yo estoy teniendo en mis manos, estoy teniendo dos libros, por ejemplo, y le digo, ¿sabes cuál es el tuyo? Do you know which one is yours? Ahí tenemos la utilización, en este caso de which, que nos permite, obviamente, determinar, nos permite preguntar cuál entre dos opciones. Obviamente, proporcionar respuestas alternativas entre dos opciones. Tenemos que tener en cuenta que which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, mientras que what se utiliza cuando el grupo es más amplio. Para preguntar por la naturaleza de una persona o cosa se utiliza usualmente what kind of o what sort of, cualquiera de las dos determinaciones. Por ejemplo, en las siguientes oraciones vamos a ver cuándo utilizo tanto what kind of o también cuando utilizo what sort of. Vamos a ver, en la primera tenemos what kind of book do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? Este what kind of le indica o bien le determina o se traduce como qué clase, esa es la traducción. Obviamente tenemos tanto o what kind of o what sort of se traducen en lo mismo, qué clase de. Entonces vamos a ver, el primero dice what kind of book do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? La siguiente dice, what sort of woman is she? ¿Qué clase de mujeres? Entonces, ahí obviamente tenemos dos opciones, tenemos dos estructuras en las cuales nosotros podemos proporcionar
una respuesta en función de esta pregunta, justamente con el what. Vamos, obviamente, toda la estructura what kind of y también what sort of, que tienen prácticamente el mismo significado al español. Pasamos al siguiente adjetivo interrogativo, en este caso es was. Was se traduce al español como de quién y obviamente genera un proceso de pertenencia, de preguntar de quién es esta camisa, de quién es este carro, de quién es esta casa. En este caso, was se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna posible asociación entre sí, como les digo. ¿De quién es este lápiz? De quién es esta clase, por ejemplo? Entonces ahí estoy preguntando, ¿no es cierto? Estoy haciendo una question. Por ejemplo, tenemos whose house is that? ¿De quién es esa casa? Estoy generando, obviamente tiene que haber una relación, una correlación, ¿no es cierto? Para poder determinar. Entonces ahí nosotros podemos utilizar, ya sabemos, obviamente la utilización de was, que se traduce al español de quién. Obviamente está preguntando de quién es un objeto. Vamos al siguiente adjetivo, obviamente interrogativo, y vamos a ver who much. Vamos a ver cómo se le utiliza who much. Who much se traduce al español como cuánto. How many, cuántos. Cualquiera de los dos podemos utilizar. Obviamente cada uno tiene su estructura gramatical, su espacio de utilización. How much, cuánto. ¿Cuánto dinero le debes? How many, cuántos años te faltan, por ejemplo. Entonces, o cuánto tiempo te falta. Entonces, how much se utiliza con sustantivos no contables. Ojo con eso. How much, el primero, se utiliza con sustantivos no contables, mientras que how many los utilizamos con sustantivos contables, algo que podemos contar. Entonces, dentro de estas características tenemos how much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? ¿Podemos contar el vino? No podemos contar el vino. Primeramente, el vino es líquido y por ende no sabemos qué cantidad de vino existe en el mundo. En cambio, si yo digo, how many bottles of wine shall I buy? Ahí sí yo puedo contar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántas botellas de vino compro? Entonces, bottle, como tal, bottles, de hecho está pluralizado, bottles, son botellas. Las botellas yo sí puedo contar, pero en este caso, wine, que es el vino, eso sí yo no puedo contar, es incontable. Entonces, how much se utiliza con sustantivos incontables o no contables y how many se utiliza con sustantivos contables. En este caso, wine está considerado como sustantivo incontable, es vino, es líquido, no se puede contabilizar, mientras que bottles, las botellas y ahí yo les puedo contabilizar. Yo tengo una botella de vino, tengo unas 5 botellas de vino, tengo unas 20 botellas de vino, qué sé yo. Entonces así, entonces las bottles, botellas, yo sí puedo contar. Entonces ahí tenemos how many bottles of wine shall I buy? ¿Cuántas botellas de vino compro? Ahí están las determinaciones, cómo podemos utilizar este how much y también el how many en determinadas actividades. Y pasamos a la siguiente etapa, vamos a ver los adjetivos numéricos o numerales. Los adjetivos numéricos o numerales, como su nombre lo indican, cuantifican al sustantivo de manera precisa. Podemos dividirlos básicamente en cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así hasta el infinito. Ordinales, first, second, third, fourth, fifth, sixth, todo lo que indica primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Fraccionarios, a half, a third, cuando hablamos de fracciones, y multiplicativos, double, triple, quadruple, y así sucesivamente. El doble, el triple, el cuádruple, así. Esas son las características. En cuanto a los adjetivos numéricos, no hay mayor dificultad en cuanto a la utilización de los adjetivos numéricos. Dentro de estas características vamos a ver los adjetivos cardinales en inglés. ¿Cuáles son los adjetivos cardinales? Podemos expresar el número cero en varias formas cuando hablamos de los números cardinales. Y vamos a hablar a partir desde el número cero. Note o neut usamos, o esta determinación de cero es usado de forma genérica y también en matemáticas. Nosotros no decimos en matemáticas zero, está mal dicho. Es naut o nauts, cualquiera de las dos determinaciones. En cambio, zero, también utilizado en matemáticas, se usa normalmente para indicar la temperatura. Por ejemplo, 5 degrees
below zero. ¿Qué estoy diciendo ahí? 5 grados below, bajo cero. Estoy indicando la temperatura. Entonces, eso dice 5 degrees below zero. Entonces, prácticamente. Obviamente sí lo utilizamos en matemáticas, pero no con fines de contabilidad, sino acá lo utilizamos con fines de indicar la temperatura. O es otra forma de pronunciar el cero, pronunciado como who. Se usa generalmente y para indicar los números de teléfono, tarjetas de crédito, pasaportes y todo lo que se encuentre dentro de tarjetas. Ahora utilizamos el who para indicar el cero. En cambio, por último, tenemos el nil. Nil usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como el fútbol, el rugby, el tenis. Se dice love por zero. Entonces, ahí utilizamos esta determinación. Por ejemplo, tenemos cómo utilizar nil. Tenemos Spain beat France 2-0. Dice, España ganó a Francia 2-0. Entonces aquí nosotros ya podemos indicar dentro de los adjetivos cardinales cómo se determina. Tenemos diferentes formas y cada una de mencionar el cero. No se menciona de una sola forma como en el español para todo. Acá nosotros tenemos una forma para referirnos a de una forma genérica dentro de matemáticas. El cero para indicar, obviamente dentro de matemáticas mismo, pero solo para temperatura. Tenemos otra determinación para indicar los números de teléfonos, números de tarjetas de crédito, número de pasaporte, número de cédula y otras características más. Y por último, nil utilizamos para indicar resultados, pero esto 100% dentro del área deportiva. Vamos a ver a continuación los adjetivos ordinales en inglés. ¿Cuáles son los adjetivos ordinales? Y esta es una parte bastante importante. Se forman añadiendo el sufijo th al número, a excepción de los tres primeros que son first, second, third. Cuando hablamos de adjetivos ordinales, estos determinan orden, igual que los números ordinales, prácticamente es lo mismo. Se transforman aquí en adjetivos ordinales. Cuando hablamos de números ordinales que nos indican orden, ¿no es cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. Lo mismo sucede acá con los adjetivos ordinales. Los adjetivos ordinales determinan lo que son lo que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Lo que es first, second, third. ¿Qué es lo que pasa? Hay una forma bastante abreviada y bastante simple para poder determinar esta actividad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Para yo decir primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribo primero el número 1. Tengo que escribir el número 1 y me voy a la palabra first. De la palabra first, yo solo tomo las dos últimas letras y le acompaño al número, de tal manera que para yo decir first, simplemente lo que hago es colocar el número y las dos últimas letras de la palabra del nombre al final. Y de esa manera quedaría escrito primero. Si yo quiero escribir segundo, es second. De igual manera, voy a escribir el número 2 y voy a completarle con las dos últimas letras del nombre. En este caso dice second, sería ND, y por ende segundo, la forma abreviada sería de esta manera para poderlo escribir, el 2 y la ND. Para 3, tomo el número 3 y me dirijo al nombre de este número ordinal, de este adjetivo ordinal, y el nombre termina en RD. Esta RD le coloco al lado del número y quedaría de esa manera indicado el tercero, 3RD, third. De esa manera puedo escribirlos. El problema solo hay con estos tres primeros números. El first, el primero, second, el segundo, y third, el tercero. A partir del cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y hasta el infinito en adelante, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy añadiendo, porque todos los números los números ordinales terminan en TH. Por lo tanto, el 4, para indicar cuarto, simplemente le coloco al lado TH y está el cuarto, fourth. Para el quinto, el 5 y el TH. Para el sexto, el 6 y el TH. Para el séptimo, el 7 y el TH. Y así sucesivamente. Eso es todo lo que tienen que saber en cuanto a la estructura de los adjetivos ordinales en inglés.
Para expresar un número fraccionario nombramos el numerador como número cardinal y el denominador como número ordinal. Por ejemplo, cuando yo quiero describir, por ejemplo, 2/3 tenemos aquí. ¿Cómo es lo que tengo que hacer? El primero corresponde a ¿qué? De acuerdo a la regla gramatical, el primero corresponde a un número cardinal. Por lo tanto, 2 como tal. Y para indicar el 3 de la segunda etapa, de la parte de abajo de la fracción, prácticamente lo que se conoce como denominador en inglés, ¿qué es lo que hago? Le tomo el número ordinal y tenemos aquí la escritura del número ordinal y de esa manera podemos escribir 2/3. 2/3, 2/3. Si yo digo un cuarto, el 1 es 1, el 4 es 4, es a quarter o un cuarto y así sucesivamente. Si yo quiero escribir un quinto, sería one, en este caso fifth, y así sucesivamente. En cuanto a los números multiplicativos son facilitos, son one, que corresponde a only, que igual es uno, single, solo uno, double, el doble, triple, el triple, quadruple, el cuádruple, quintuple, quíntuple, sixfold, 6 veces, o el sextuplo, sevenfold, 7 veces, eightfold, 8 veces, y así sucesivamente, en cuanto a los números multiplicativos. Y pasamos a la última etapa, que son los adjetivos posesivos dentro del inglés. Los adjetivos posesivos, como su nombre lo indica, se usan para indicar o para hablar de posesión o pertenencia. Y son dentro del inglés my, your, his, her, its, our, your y they. Siempre acompañan a un sustantivo, lo que los diferencia de los pronombres posesivos. Ya vamos a ver más adelante cómo se los determina. Por ejemplo, my bed is big. Mi cama es grande. Estoy diciendo me, my. Your jacket is on the floor. Tu chaqueta está en el suelo. Digo tú, tu chaqueta, pertenencia. Her dress is stunning. Tu vestido es impresionante. His favorite, his favorite hobbies are driving and playing soccer. Su pasatiempo favorito son conducir y jugar fútbol y así sucesivamente. En eso en cuanto a los adjetivos, obviamente posesivos, ellos indican posesión. Ojo, por ejemplo, con it y its, aquí tenemos dos determinaciones que tenemos que tomar en cuenta. El primer its tenemos sin el apóstrofe, sin la coma, y el segundo its tenemos con el apóstrofe o la coma. Eso es fundamental identificar. Son homófonos. Cuando se parecen son homófonos. Mucha gente los confunde. El primero es un adjetivo posesivo. Este primero sin la coma es un adjetivo posesivo y determina o se traduce como su, mientras que el segundo es una contracción del pronombre más el verbo to be, en este caso it is. Entonces ahí nosotros tenemos que tener muy en cuenta el momento de ocupar. Y obviamente tener en cuenta, como todos los adjetivos van delante del sustantivo. Siempre cosas o datos que nosotros debemos tener muy en cuenta dentro de estas características de la utilización de los adjetivos posesivos es que, como todos los adjetivos, van delante del sustantivo. Por ejemplo, my bike, mi bicicleta. Solo se usan en singular. Our friend like to drink tea. Nada de ours o friends. No, ojo, tiene que usarse solo en singular. No se puede pluralizar. Eso en cuanto a las determinaciones, los adjetivos posesivos deben estar en concordancia con quien posee el objeto y no con el objeto en sí. Mucho cuidado con la traducción de su en español. No sirve tanto para singular como para el plural, masculino como femenino, mientras que en inglés no. Ejemplo, B is short, his father is tall. Entonces ahí nosotros podemos indicar, Bea es baja o su padre es alto. Esas son determinaciones en las cuales se los puede utilizar. En este caso hablamos del padre, de ella, por lo que el adjetivo posesivo debe ser femenino. Sería incorrecto, por lo tanto, decir his father, pues aunque father sea masculino, nos estamos refiriendo al objeto poseído por be. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso en cuanto a las determinaciones y a las reglas gramaticales que nosotros hemos visto de las diferentes estructuras de los adjetivos posesivos, de los adjetivos distributivos, de los interrogativos
lo que hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, tienen todo el material necesario y la explicación necesaria para que ustedes puedan desarrollar la presente actividad. Les deseo suerte en todas sus actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima semana, que es la última que ustedes van a estar dentro de este proceso. Lo que es en noveno, porque ustedes se fusionan, tengo entendido que ustedes se fusionan a la siguiente actividad, pero terminando esta unidad. Eso quiere decir que la próxima semana todavía nosotros tenemos actividades para dar por cerrado esta unidad, calificarles los deberes y pasarles al siguiente, a fusionarles al nivel que tenemos dentro del establecimiento. Entonces, eso como recomendación, como cuidado. Todavía tenemos una semana más para dar por terminado este proceso educativo que es la unidad número 3. Así es que, señores y señores, sigan cumpliendo con sus actividades hasta el último antes de fusionarles con el otro paralelo. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.